Bueno, Venezuela siempre la tengo presente, todo el tiempo, todos los días. Uno cuando es un migrante, uno tiene como a su país, su patria siempre presente. ¿Qué tres frases? Mira, yo te diría, una, impotencia. Impotencia, no poder hacer nada, no está en mis manos hacer algo por mi país que sufre tanto. Eh, Tristeza y bueno, nostalgia. Y bueno, y algo que como que ya es de uno, que no sé si conoces la arepa. La Ah, sí, arepa, la comida. sí, es un nuestro plato, como decir, no es el mejor plato de Venezuela, pero es como que decir lo que nos define como venezolanos. La arepa siempre debajo del brazo, pues. Ujú. Entonces, esas son las tres frases. Nostalgia, impotencia, tristeza y una arepa. A ver, de mi día a día, sinceramente, dolor, miedo y frustración en cuanto a personalmente. ¿Cómo es el ambiente o es como personas específicas o es como ciertos lugares o en Es el, general? es el ambiente. O sea, caminar en Venezuela y actuar como que nada está pasando es complicado, porque tú sales a la calle y ya ves a personas sufriendo. O sea, yo boto la basura cada día y medio o un día. Y siempre hay personas que me piden que les dé de mi basura antes de llegar al bote. Y eso es muy incómodo. O sea, simplemente te pone en perspectiva de lo que está pasando. Y aún no ha terminado. Violencia es una, migrantes es otra palabra que me viene a la cabeza y no sé, tristeza también. Y con respecto a la última palabra de tristeza, bueno, no porque yo esté llorando por Venezuela y que yo esté triste y tal, pero yo creo que sí, alguien por ahí decía que todos los venezolanos que viven fuera llevan un duelo por dentro, ¿no? Aunque no sea una cosa que se manifieste todos los días y tal, pero bueno, no lo digo tanto por mí, porque no considero que tenga una gran tristeza por no estar en Venezuela, no soy de la gente que está soñando con regresar, pero bueno, creo que en general, cuando a uno le mencionan Venezuela es como, o sea, no sé, es un tema muy que te toca también porque tienes familia allí, Sí. porque tienes gente que sabe que lo estás pasando mal y bueno, aprendes a superarlo, pero siempre hay algo por ahí. O sea, Venezuela nunca deja de estar en tu vida, porque tu abuela se enferma, tu tía tiene un problema, de repente te enteras de que aquel fulano se murió porque no encontró medicina. Siempre tienes como por mucho que tú intentes olvidarte y desprenderte, no hay manera, ¿sabes? Un poco así. Tendrías que mudarte a un rincón del mundo, tirar los móviles y no ver internet para entonces poder desconectarte del todo. Familia, porque en Venezuela somos muy familiares y toda mi familia es de allá. La extraño también muchísimo, ya que tuve que abandonar mi país por la situación. Cariño, porque los venezolanos somos muy cariñosos entre nosotros y con las demás personas. Creo que es algo de lo que no se debería perder allá, el cariño. ¿Y usted piensa que bajo la situación en que está en Venezuela aún sigue existiendo ese amor entre vecinos y la comunidad? No, se ha perdido bastante. Ok. Vamos a poner que inestabilidad podría ser. Bueno, en Venezuela no todo es malo, pero me voy a basar en lo bueno, no en lo malo. Comida, playas y mujeres, que son muy bonitas. Aquí escuchamos la respuesta de varios venezolanos. Cada individuo tiene palabras distintas al pensar en Venezuela, así como hay millones de historias que no reconocemos. Veremos sus diferentes experiencias y recuerdos que siguen muy presentes a pesar de que pasen los años. Antes de comenzar con nuestra lista de 10 cosas que deberías saber sobre la dictadura chavista, un poco de contexto. Venezuela ha sido reconocida por su petróleo, su geografía variada y su gastronomía, lo que incluye
sus reconocidas arepas. Pero la política ha causado grandes cambios dentro del país. Venezuela se independizó de España en el año 1811. Después tuvo varias formas de gobierno, incluyendo dictaduras y democracias. Sin embargo, hoy en día continúa siendo una dictadura. En el año 1899, Hugo Rafael Chávez Frías se convirtió en el presidente de Venezuela. Para muchos venezolanos, Chávez era una cara de esperanza, de cambio y progreso, pero con el transcurso del tiempo se vio lo contrario. Sí, voté por Chávez. Como yo, votamos todos los venezolanos que para ese momento votaban en Venezuela. Acuérdate que el porcentaje de voto en Venezuela era de un 48 a un 50% de la población votante. Chávez para ese entonces sacó 8.600.000 votos. Sacó el doble que cualquier presidente de democracia en Venezuela. O sea que todos pensábamos que Chávez iba a hacer un gobierno excelente. Empecé a cambiar de opinión cuando Chávez empezó con su loquera que nunca las dijo en su campaña. La tragedia de Vargas pasó en diciembre de 1999. En este momento, el país todavía era una democracia, pero la reacción de Chávez al evento fue una temprana señal de alarma que demostró que él estaba muy interesado en su imagen que en el bienestar de su pueblo. Fíjate que las cosas se fueron dando de manera tal que presionaron mucho políticamente a Hugo Rafael Chávez Frías, e incluso la situación país lo presionó a que él se quitara la máscara temprano. Fíjate, comienza el paro petrolero, no recuerdo si fue antes o después, pero hubo una tragedia en uno de los estados cercanos a la capital, que es el estado Vargas. Llovió mucho, por muchísimos días hubo una inundación, se perdieron muchísimas vidas, fue un desastre natural, muchísima gente damnificada. En ese momento, Venezuela entra en alerta y Hugo Rafael recibe llamados de países como los Estados Unidos y otros ofreciéndole ayuda para reconstruir la zona. Automáticamente él dice que él no precisa de ayuda, y él empezó a truncar cualquier ayuda humanitaria, ayuda de extranjeros. Entonces en ese momento ya la gente dice, pero ¿por qué? Si ellos simplemente quieren ayudar. Entonces él dice que él no va a aceptar ayuda de ningún país capitalista, y empieza a cambiar su speech, empieza a cambiar su verbo. La zona de Vargas era bien conocida y una destinación popular para vacaciones debido a las playas bonitas, y casi todos conocían una persona que vivía allí. Países como los Estados Unidos le ofrecieron apoyo a Chávez, pero él se negó al apoyo porque no quería aceptar ayuda de países capitalistas. Después del evento, Chávez censuró información sobre la tragedia y todavía no sabemos cuántas personas murieron. Así, podemos decir que las personas quizás se sintieron abandonadas por su propio gobierno. Dado que Chávez siempre quería presentarse como presidente del pueblo y sobre todo como presidente de las personas pobres. Este momento fue importante porque fue un momento inicial. Durante los primeros años de su presidencia, en que él demostró que estaba más interesado en su imagen que en el bienestar de su pueblo. Además, la tragedia de Vargas es un ejemplo de la censura, un tema que vamos a explicar en más detalle más adelante, porque es una tragedia que muchos fuera de Venezuela no saben qué sucedió, ni mucho menos cómo reaccionó Chávez al evento. Yo, en mi caso particular, yo fui preso político hace 8 años. Gracias a Dios pude salir, pero yo tuve una semana por pensar distinto. Y yo trabajé en una gobernación en un estado de acá de Venezuela, en el estado Aragua. Y aquí, trabajando en la gobernación, fui perseguido porque yo trabajaba con un gobernador que era de otra tendencia política.
pero cuando él terminó su mandato, llegó un gobernador que era de esta tendencia revolucionaria, y cuando él llega, comenzó a perseguir a los funcionarios que pensaban morir. Y a mí me tocó la mala suerte de estar preso por ese perseguido. Y de hecho, cuando estuve preso, me obligaron a renunciar a mi cargo, y me dijeron que si volvía e intentaba volver a la gobernación, me iban a meter preso de nuevo. Entonces tuve que irme y no volver a esa forma. Ellos persiguen cuando es una persona fixa y existe. Aquí vemos un ejemplo de la violencia por parte del gobierno chavista cuando alguien está en su contra. En este caso, el individuo fue preso político por pensar en una forma distinta al gobierno. Desde la época de Chávez hubo varias formas de violencia y agresiones hacia el pueblo venezolano. Y estos hechos han continuado con su sucesor Nicolás Maduro. La violencia se ha hecho presente de varias formas, incluyendo el abuso del poder, el encarcelamiento y a veces asesinatos. El poder que ejerce el gobierno es muy notable. En el caso del individuo que entrevistamos, fue encarcelado y forzado a renunciar a su trabajo. Hoy en día hay organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencia que documentan las muertes y agresiones dentro del país. Sus estadísticas demuestran que la violencia por parte del gobierno continúa incrementando. Y esta violencia ha sido brutal, especialmente durante las protestas que comenzaron en el 2000 y continúan hasta hoy. Aunque las personas van a protestar de maneras pacíficas e intentan defender la causa por la que están protestando, el gobierno ha convertido las protestas en lugares sangrientos. Los matan, salen a protestar y los matan. Le dan un tiro y los matan. ¿Cuántos muchachos no murieron en las protestas? ¿Cuántos muchachos no murieron en las protestas? Sí, lo que pasa es que se han hecho muchas protestas a lo largo de estos más de 22 años de gobierno y han habido gran cantidad de muertos y presos políticos a consecuencias de esas protestas, porque en Venezuela, cuando hay manifestaciones, la Guardia Nacional sale con armas de fuego y equipos antimotines a hacerle daño a estos muchachos. Y además de eso, en Venezuela también pasa que el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro le entregó armas a civiles y que son por lo general maleantes, y esos maleantes salen a amedrentar a las personas que salen a protestar. Entonces por eso en Venezuela muchas veces da miedo salir a protestar, porque pueden haber balas perdidas o te pueden meter preso y pasar muchos años preso, porque no hay respeto a los derechos humanos, y entonces es complicado. Pues por eso es que muchas veces desde el exterior algunas veces las personas dicen que el venezolano no ha salido lo suficiente a protestar, pero es que salir a protestar significa que puedes perder tu vida o puedes ir injustamente preso nada más por estar en el lugar equivocado. Yo empecé a ir a protestas en contra del chavismo primero con mis papás cuando tenía más o menos como 10, 11 años. Primero simplemente íbamos a protestas que eran como cerca de la casa, incluso, y eran protestas como, no eran las más intensas, ¿no? O sea, ellos iban a sus otras protestas ellos solos, pero a veces sí mi hermano y yo íbamos con ellos, que no tenían nadie con quien dejarnos, o si mi hermano y yo queríamos ir. Venezuela también es un país en el que la gente es como muy políticamente involucrada. Entonces, bueno, los niños queríamos ir. Poco a poco, a medida que fui creciendo, ya me dejaban ir con ellos a protestas más grandes. Creo que, no sé, el 90% de estas protestas a las que fui nos tiraban bombas lacrimógenas. Tear bomb, no me acuerdo nunca cómo se usa en inglés, pero sí me entiendes, ¿no? ¿Como tear gas? Ajá, eso. Sí. Y bueno, me acuerdo una en específico que en verdad fue una de las veces que sentí bastante miedo. Yo estaba con mis papás, tenía quizás 12 años, quizás como una semana antes, en una plaza habían matado a una muchacha de 17 años que estaba con sus papás. Y yo hoy en día lo pienso y digo, bueno, mis papás estaban un poco locos,
porque a la semana nosotros fuimos como familia a protestar a ese mismo sitio. Era como una vigilia por esta muchacha que habían matado. Y dentro de esta vigilia, hubo como un ruido, que no sabemos si era como un fuego artificial o un arma, pero hubo un ruido y la gente empezó a correr y estaban todos asustados. Y mi papá es un poco como un nerd, ¿no? No es la persona que te vas a imaginar que es como el más atrevido ni nada. Entonces no sé muy bien como que qué espíritu le poseyó, pero empezó a gritar, no, tenemos miedo. Y todo el mundo empezó a gritar con él. Y me acuerdo que yo estaba muerta de miedo y dije, papá, yo sí tengo miedo. Y él me dijo, sí, yo también, pero no podemos dejar que sepan. El gobierno contrata a civiles para que disparen a los protestantes. De esta manera, el gobierno no parece estar implicado en los hechos. Sin embargo, las personas conocen la realidad. No hay manera de estar seguro en las protestas porque la persona a un lado podría disparar y se corre el riesgo de morir. Esto continúa un problema a la hora de protestar. Amiga, ¿has visto cómo las protestas han avanzado en Venezuela? No, pero me puedo imaginar que les va muy mal a los que participan. Sí, de hecho, las protestas se han vuelto demasiadas violentas y empezaron a durar meses. Ay no, qué horror tener que pelear en el lugar donde creciste. Sí, ¿verdad? En la protesta en contra del Tribunal Supremo de Justicia se vio demasiada violencia por causa de Maduro. ¿Cómo que a causa de Maduro? Sí, por la crisis humanitaria que creó su presidencia dentro del país. Maduro cree que la solución para este problema es la brutalidad y desafortunadamente la violencia. Esa no es ninguna manera de tratar a su gente. Sí, en Venezuela se han visto tantas protestas y en esta hubo decenas de miles de personas que participaron. ¿Cuánto duró? Pues, mira, duró meses y siguió por todo el país. No, pues sí, es algo extenso. La televisión, al principio la televisión era siempre muy crítica con él. Él siempre tenía los canales privados todos en contra, hasta un momento en el que él logró derrotarlos. De hecho, yo estaba en la universidad cuando cerraron a RCTV. RCTV fue una estación de televisión muy importante, era de las más importantes del país, que fue una de las que siempre se mantuvo crítica contra él. Y él decidió un día simplemente no renovarle la concesión y pues cerró, ya no se podía ver. Entonces ahí empezó, diría yo, el control sobre los medios de comunicación, no solamente la televisión, sino la radio, el internet, digamos. Ellos buscan y siempre han buscado tener un control total sobre el mensaje y ya lo lograron. En efecto, en Venezuela en este momento no hay ningún canal que se atreva a emitir una opinión crítica o donde se permite un editorial contra el gobierno. Eso no está permitido porque los canales todos están alineados con la línea del partido, ¿no? Uh-huh. Y eso no es nuevo, tiene tiempo. Lo que pasa es que ahora se totalizó, digamos. Ahora ya se cerraron todas las ventanas que habían en ese sentido. Todos los medios de comunicación estaban controlados, ¿no? Todos tenían que emitir un mensaje oficial, todos tenían que emitir el mismo, digamos, no podían decir nada contra el gobierno porque eso significaba que los iban a cerrar. La censura es uno de los temas muy importantes que me gustaría compartir con ustedes. Hoy en día mucha gente no está enterada de cómo la gente en Venezuela está viviendo. Si están bien, si necesitan ayuda, las condiciones o en general, lo que está sucediendo en Venezuela. Y es porque toda la información y todo lo negativo que este país y su gente está viviendo, el gobierno lo mantiene censurado. Radio Caracas Televisión, también conocida como RCTV, era una estación de televisión que transmitía telenovelas, noticias y todo tipo de programación. Radio Caracas decía la verdad sobre lo que realmente estaba sucediendo bajo Venezuela a causa de la dictadura. Su cierre fue un momento crítico en la historia de la censura en Venezuela. De este evento podemos ver cómo la dictadura trabaja y manipula muchas cosas para mantener el país bajo su poder y control. Me pregunto qué libertades tenemos nosotros en los Estados Unidos que otras personas en otros países no tendrán.
Pues, por ejemplo, hoy en día la censura que ocurre en Venezuela, tristemente. ¿Qué es censura? Es todo tipo de supresiones de expresión. De acuerdo con Human Rights Watch, el gobierno de Chávez y Maduro intimida, censura y persigue a sus críticos. Eso suena como una realidad horrible que han reportado otras ONGs. Pues, Reporteros Sin Fronteras también dijo que los medios de comunicación en Venezuela están casi totalmente dominados por el gobierno y sus anuncios obligatorios, llamados cadenas. Imagina que estás viendo un video de fútbol o una telenovela y de repente todos los canales son obligados a transmitir un mensaje del gobierno al mismo tiempo. Eso es una cadena. No me puedo imaginar viviendo en una vida llena de censura. Al parecer, lo único que podemos hacer es tratar de llevar a luz esta realidad, en realidad con la esperanza de poder tratar un cambio positivo algún día. Como puede ver, la libertad de expresarse no es posible para todos. Demos gracias que para nosotros sí lo es y apoyemos a aquellos que aún siguen luchando por su voz. Unos años antes se había creado una lista negra, la lista Tascón. La lista Tascón es lo siguiente: cuando Chávez toma el gobierno, se hace un referéndum a los pocos meses y la gente acepta que se escriba una nueva constitución. La nueva constitución incluye un artículo que es admirable, un artículo que dice que, y eso aplica para el presidente de la República, aplica para los gobernadores de Estado, aplica para los alcaldes, aplica para cualquier funcionario de elección popular esencialmente, que una vez que la persona cumpla algo así como el 40% de su mandato, la persona puede ser sujeto de un referéndum revocatorio. Ese referéndum revocatorio, ¿cómo funciona? Lo puede, por ejemplo, una de las formas de aplicar el referéndum revocatorio es si un porcentaje del electorado, algo así como el 20 o el 15% del electorado, dice que quiere someterlo a votación, entonces hay que hacer el referéndum. Entonces, 2.7 millones de venezolanos firmamos unos papelitos donde decíamos que queríamos hacerle un referéndum revocatorio a Chávez. Esa lista de esas 2.7 millones de personas, alguien lo guardó y lo utilizó posteriormente como un método discriminatorio, donde si alguien buscaba trabajo, si alguien tenía relaciones importantes con el gobierno, ya sea por trabajo, en una empresa donde el gobierno fuese socio, etcétera, la gente revisaba la lista. Entonces decía, bueno, Jacqueline, ella firmó en el referéndum revocatorio, sí, aquí está que firmó, muy bien, aquí está marcado. Pedro Pérez no firmó, que bueno, él es de los buenos, y así. Eso se llama la lista Tascón. La lista de Tascón es otro fuerte ejemplo de la censura en Venezuela. Como hemos escuchado, aproximadamente 2.7 millones de venezolanos hicieron un referéndum a Chávez, pero al final, este referéndum, la gente de Venezuela cayó en una lista negra, la lista de Tascón. Esta lista tenía los nombres de los venezolanos que firmaron en contra de Chávez en el referéndum. Cuando tu nombre está escrito en esta lista, corrías el riesgo de no poder encontrar trabajo e incluso de ser despedido de tu trabajo como consecuencia de haber firmado. La lista de Tascón es otro ejemplo de la censura de Venezuela porque la gente no puede expresar su opinión política sin exponerse a graves consecuencias. Bueno, en la actualidad hay una visión equivocada de cómo está la situación del país. Se ha visto en los últimos años que están yendo muchos youtubers, personas relacionadas con turismo o con el entretenimiento de diferentes partes del mundo, y entonces se impresionan por las cosas que ven en Venezuela, porque en Caracas sobre todo hay actualmente locales comerciales que tienen cualquier cantidad de productos importados para los cuales no todos los venezolanos tienen acceso por el alto costo que tienen, o restaurantes, parques, las playas. O sea, Venezuela siempre ha sido conocido por tener sitios turísticos muy bonitos, tanto en playa como montaña, y en los últimos, estos 2 años, está yendo mucho extranjero a conocer estos lugares y tratan de vender hacia el exterior una idea de que en Venezuela todo está bien, que no es tan grave como la gente suele decir, y la verdad, y esa no es la verdad es que solamente un porcentaje muy pequeño de la población
que tiene una capacidad económica grande o que reciben remesas de familiares del extranjero en dólares o ganan en dólares por diferentes motivos, tienen acceso a estos lugares y a esos productos de calidad, mientras que las otras personas que ganan menos de $1 por mes, que es el sueldo oficial en Venezuela, cuando lo conviertes en bolívares, no tienen acceso a todas estas cosas. Muchas están mal alimentadas, hay casos de desnutrición, en los hospitales no hay las medicinas que deberían haber. Cuando tú, por ejemplo, tienes un accidente, muchas veces te hacen llevar desde la jeringa hasta la gasa con la que te van a curar. Tienes que tú cubrir con todos los costos del medicamento, y si no tienes, bueno, imagínate, tienes que pedir ayuda. Entonces, esa realidad que se está tratando de vender, de que las cosas han mejorado para todo el país, es mentira. Ha mejorado quizás para un sector muy pequeño, pero entonces es importante que la gente sepa que no es totalmente cierto muchas de lo que youtubers sobre todo están tratando de promover en redes sociales. Tristemente, no todo lo que se escucha y se ve en canales de televisión y radio es verdad. Como pueden imaginar, la imagen pública de Venezuela está conectada con la censura. Mucha gente fuera de Venezuela no sabe que hay problemas, pero la realidad es que el país y la gente de Venezuela están en una crisis y siguen sufriendo. Venezuela es un país hermoso, pero mucha gente no está enterada de injusticias, violencia, hambre y sufrimientos que esta gente está pasando. Amiga, no te lo vas a creer. ¿Has visto una entrevista de Jorge Ramos con el presidente de Venezuela? Está por todo Twitter. La verdad no, sabes que no me gusta la política. Sí, ya sé, pero es algo muy importante y lo tienes que ver. ¿En serio? ¿De qué se trata? Bueno, pues, en 2019 Jorge Ramos tuvo la oportunidad de entrevistar al dictador Maduro y le preguntó sobre el tema de la crisis humanitaria, la tortura y los presos políticos. Pero vivimos en los Estados Unidos, ¿por qué me debe que importar a mí? Porque es algo que impacta a nuestra comunidad latinoamericana. En esta entrevista no había durado más de 17 minutos cuando Maduro se enojó, le quitó la cámara a los periodistas, paró la entrevista y los deportó. ¿Qué le preguntó Jorge Ramos? ¿Por qué lo deportaron? Bueno, además de confrontar la tortura del gobierno, Jorge mencionó que, de acuerdo con Human Rights Watch, hay más de 380 casos de tortura en el país de Venezuela. Te apuesto que esto hizo que Maduro se enojara. ¿Qué respondió? Maduro reclamó que la organización no es creíble y es parcial de la misma forma que lo es Jorge Ramos. ¿Qué más preguntó? Al final, Jorge Ramos decidió presentar el tema de la crisis humanitaria mostrándole a Maduro un video de la gente comiendo de la basura. No lo puedo creer, pobre de la gente que está en esta situación. Sí, yo estoy de acuerdo. Fue en ese momento en que el dictador perdió su paciencia y pidió que la entrevista llegara a su fin. Esto solo demuestra que Maduro no está disponible a aceptar cómo ha fallado y que no quiere mostrar la imagen pública verdadera de Venezuela. Exactamente. ¿Ves? Porque es importante hablar sobre estos temas aunque puedan ser políticos. Sí, gracias amiga por contarme esto. Debemos hacer retweet al video para que más gente se informe de lo que está pasando. Mira, ¿cómo se justifica de que un salario mínimo, una persona que ha trabajado 30 días en Venezuela, 30 días, y te gane, no te llega a $5, no te llega a $5? Es injusto. Y comprar un cartón de huevo en Venezuela te debe, es como $4. O sea, tú vas a trabajar 30 días para que te paguen $5 y con esos $5 nada más te alcanza para comprar un cartón de huevo para todo el mes. O sea, no vas a comer más nada, sino solamente un huevo diario, más nada. Venezuela es conocida por la abundancia de su petróleo. Es impactante que un país con un recurso natural tan valioso tenga su gente buscando comida en los basureros. ¿Cómo es posible que haya personas muriendo de hambre o por falta de medicina básica? Esto es posible por el mal manejo del país.
Sí que hay mucha pobreza en Venezuela, pero yo pensaba que Venezuela era un país rico por el petróleo. ¿Qué pasó? Sí, de hecho, la economía de Venezuela está basada mayormente por su petróleo. En el 2017, cuando descendió el precio del crudo, se puede decir que el país entró a una crisis de gobernabilidad. Eso es una situación muy desagradable. Leí que algunos no tienen ni para comer y tienen que buscar comida en la basura, mientras otros se presentan en los restaurantes más costosos del lugar. Aparte de eso, el país ha acumulado muchas deudas externas que dificultan el mejoramiento de su situación. Parece que su economía tiene muchos problemas. Por ejemplo, en el 2017, la tasa de inflación en el país alcanzó el 400%. Como esta inflación ha continuado por varios años, el dinero de la gente no alcanza para vivir. El sueldo mínimo en Venezuela es alrededor de $5 al mes, pero una familia en Venezuela necesita al menos $300 para poder sobrevivir las necesidades básicas. ¿Cómo que $5 al mes? Es difícil imaginarlo. Fíjate que el año pasado murió una de mis tías y no se conseguía cómo enterrarla, ¿sabes? Entonces para uno que está fuera del país y yo escuchaba la desesperación, ella le dio cáncer y no había hospitales para poder tratarle adecuadamente. Estábamos todavía en la pandemia, en fuerte, y fue horrible, ¿sabes? No hay medicamentos a veces, no se consiguen los medicamentos. Yo mando remesas a Venezuela, o sea, a través de un sistema que, o sea, es como si fuese Western Union, pero no es Western Union. Y les mando dinero, o sea, para que ellos puedan comprar los alimentos, porque ahora sí hay alimentos, sí se consiguen, pero a unos precios locos. O sea, mi tía, su pensión es de casi $5 mensuales y eso vale 1 kilo de carne. Entonces, si dependiera de su pensión, comería solo 1 kilo de carne al mes. Entonces, no comería. Entonces, depende de lo que uno le mande dinero de otros países, lo que le mandamos a sus sobrinos y de las dádivas del gobierno, ¿no? De eso depende. Entonces, es que todo apoyo económico, apoyo en medicinas. Creo que mi tía no se ha comprado ropa en 10 años. O sea, hasta esas cosas tan básicas como ropa y esas cositas sí pueden ser útiles. O sea, sí hay como enviar, ya hay servicios de courier, ya hay servicios como este que te dije que es parecido a Western Union, que se puede ayudar a las personas, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que al final se depende mucho del cambio de gobierno. Yo por lo menos no lo veo cerca. Es impactante escuchar esto. Se siente una impotencia no poder hacer nada al respecto. Esta persona perdió un ser querido y nos cuenta que no podían enterrarla. Lamentablemente, esta es la realidad que Venezuela y su gente está viviendo. Puede ser la mentalidad, sí, ya que en Venezuela hay mucha inseguridad. Ya la mayoría de los niños no piensa en estudiar, sacar carreras, ya que en Venezuela para ejercer una carrera es muy difícil, ya que no hay trabajo, el pago no es bueno, los niños prefieren obtener un trabajo haciendo lo que sea donde le puedan pagar mejor. También está esa sociedad del país en el que por lo menos los padres de algunos niños salen a robar para obtener dinero y eso es lo que los niños ven durante su crecimiento, cosa que puede repetir en el futuro. Bueno, llegar, claro, digamos, lamentablemente por la pandemia, la última vez que estuve en Venezuela fue en diciembre de 2019. Y recuerdo visitar una tienda de lujo en Venezuela y había muchísimo, me impactó, digamos, donde se ven productos de lujo a alto precio, en muchos casos más caros de lo que puedes conseguir en Estados Unidos. Gente que estaba allí comprando ese tipo de productos
y 4 calles más abajo, una familia rebuscando en la basura. Ese tipo de cosas me pareció muy impactante. Como decía, muchas veces no entiendes a esta suerte de equilibrio inestable, y para alguien que ha pasado tanto tiempo fuera, ¿cómo puede funcionar así? ¿Cómo no se ha caído el sistema completamente luego de esto? ¡Wow! ¡Qué triste en realidad! De esa entrevista aprendimos que hay lugares lujosos con productos de alta calidad. Pero ¿de qué sirve esto cuando al lado hay personas revolviendo basura tratando de buscar un bocado para el día? Y esto exactamente lo que nos se enseña a través de cámaras o por radio. Una de las consecuencias de los problemas económicos en Venezuela es la desigualdad. Vemos cómo existen grupos de personas que viven con lujos, y estoy hablando de los lujos de poder. Comprar una casa y mantener una familia estable. En Venezuela algo así es casi imposible, porque existe una gran brecha entre el pobre y el rico. A las personas de arriba que apoyan el gobierno les va bien en términos de trabajo y comida. Otra consecuencia de la desigualdad es la violencia. La desigualdad entre personas puede aumentar la violencia porque afecta la calidad de los vínculos sociales. Vale, libertades, digamos, una es la seguridad, que como te digo, ese tema en Venezuela ha sido siempre un tema álgido, y siempre uno tiene que estar en la calle pendiente de todo, de dónde dejas el carro, quién está por ahí, no andar a muchas altas horas de la noche en la calle porque puede pasar cualquier cosa. Claro, uno se acostumbra y ni modo, uno tiene que vivir y realiza esas actividades, pero siempre con precaución. Hasta hace no mucho, hace unos 2 meses, me robaron mi laptop estando enfrente de un banco privado en una avenida muy transitada a las 11 de la mañana. Al escuchar esto, tenemos más contexto sobre la violencia en Venezuela. Las personas deben estar atentas a cada instante para que no le roben sus cosas que tanto esfuerzo cuesta comprarlas. Estamos escuchando a un venezolano expresarnos que le robaron su computadora a plena luz del día. De hecho, las bandas criminales en Venezuela no se limitan a robar computadoras, por miedo a los malandrones que secuestran o matan a cualquiera. Los venezolanos no salen de noche a cenar o bailar, ni siquiera se atreven a detenerse en los semáforos por la noche porque arriesgan sus vidas. Ha cambiado para negativo, todo. La educación, ¿no? Venezuela tenía una excelente educación, muy buenos profesionales, muy buenos médicos, arquitectos, ingenieros, en todas las áreas. Las universidades se mantienen con el dinero que les da el gobierno. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Pues no le da dinero, no le da un buen presupuesto a la educación. Y esa educación, pues, ha mermado. Esa educación es mala, de mala calidad. Entonces, sí, muy mala gestión con la educación. Y de hecho, como las universidades públicas más importantes de Venezuela, digamos, sus rectores o sus figuras de autoridad no se doblegaron ante el chavismo, lo que hizo el chavismo fue que empezó a crear universidades propias. Te estoy diciendo de la nada, como que universidad, ellos lo llamaban casi siempre universidades bolivarianas, por Simón Bolívar. Y empezaban a crear profesionales que hoy en día para casi todo el mundo en Venezuela eran como que, digamos, de dudosa calidad. Porque, por ejemplo, un médico en cualquier parte del mundo son 7 años de estudio para ser médico, ¿verdad? Aproximadamente, give or take. No, ellos comenzaron a graduar médicos en 2 años. Y era así como que algo de tipo de mira, graduamos una nueva generación de médicos para la patria, y era siempre todo muy politizado, todo era en pro del marketing, todo era en pro de hacer ellos quedar bien, de que ellos antes no había educación, es que ellos lo estaban logrando.
A nivel más, digamos, no tanto de universidad, sino de primaria, de colegios públicos, elementary, comenzaron a modificar los textos, comenzaron a modificar lo que era la historia de Venezuela, como para hacerlos quedar bien a ellos, como que figuras históricas. Para que me entiendas un poquito, si te doy el ejemplo aquí de Estados Unidos, es como que, no sé, como que llegara Trump o Biden, el que tú quieras, y dijera, porque George Washington era así de esta manera y por eso es que yo estoy así de esta manera y tengo la razón. Entonces empezaban a cazar figuras históricas a sus ideales. Y era un tema como que, o sea, cualquier persona que le encantara la historia, por ejemplo, como a mí me gusta leer de eso, entonces tú decías, pero estos tipos se están inventando las 5 patas al gato. Bueno, sí, eso se notó desde un comienzo, porque la política de estos líderes mesiánicos que aparecen así, líderes demagogos, porque de eso es lo que era Chávez, demagogos, mentirosos. Ellos lo primero que le ponen la mano generalmente es al sistema educativo, porque ahí es donde se transmiten muchas informaciones, por supuesto. Ahí es caldo de cultivo para los estudiantes, pues para cambiar la ideología desde un comienzo, desde temprana edad. Entonces sí, empezó entonces con un sistema educativo afecto al gobierno, incluso desde preescolar, pues. Empezaron las enseñanzas desde preescolar y primaria a impartirse en los colegios, en donde la figura principal del desarrollo de la política o como líder se promocionó la figura de Hugo Chávez en una forma pues no tan impositiva, pero en una forma que fue calando poco a poco en la juventud, pues. Entonces fueron ganando terreno, la ideología de Chávez se fue propagando y el Chávez se convirtió dentro del sistema educativo también en un líder. Como escuchamos, Venezuela tenía uno de los mejores sistemas educativos donde salían excelentes doctores, arquitectos e ingenieros. Pero a causa de la dictadura, el gobierno poco a poco dejó de proveer fondos a las escuelas, causando que el nivel educativo bajase. Adicionalmente, otro aspecto en donde la educación fue afectada a causa de la dictadura fue en las materias. Las clases necesarias para enriquecer una carrera son quitadas para enseñar propaganda, lo que me lleva a un punto muy importante. Escuchamos cómo estas clases de propaganda empiezan desde la primaria, lo que nos enseña cómo a los niños se les está inculcando que la dictadura es la manera correcta. Y como estos niños pequeños nunca han conocido la democracia, entonces crecen pensando que la dictadura es normal o está bien. ¿Has oído? Sí, ¿oído qué? De los niños en las escuelas venezolanas. Lamentablemente, sí. Por todos lados se ven los niños desmayándose por las calles. Sí, los niños van a la escuela desnutridos y cayéndose en la entrada. Los maestros en Venezuela ya ni quieren ir por no verlos sufrir. Parece que al gobierno lo único le importa es el chavismo y que los niños sepan quién es Maduro. Sí, lamentablemente sí. Y por eso los maestros solamente quieren hablar con Maduro directamente, porque ellos creen que así van a poder hacer algo. Los maestros sugieren hacer una huelga porque están cansados de recoger niños del piso. Es muy triste ver que al gobierno de Maduro no le importa cómo viven los niños de Venezuela, ya que estos niños son el futuro de Venezuela. De fácil no fue. Yo pienso que una de las cualidades que tiene el venezolano en sí es que en Venezuela se utiliza una palabra, ¿cómo te diría yo? Una palabra muy coloquial que se llama guerrero. Pues el venezolano es guerrero, es echado hacia adelante, no importa que tenga 3 títulos universitarios, él siempre está dispuesto a hacer lo que sea con tal de ganarse un dinero legal, trabajar con tal de tener dinero para mandar a su familia. Entonces, bueno, así como yo, miles de gente que han tenido que irse a otros países a hacer trabajos que nunca pensaron que lo iban a hacer. Y como todo, pues todo al principio es difícil porque tú llegas sin papeles, es mucha gente buena, mucha gente mala, que abusan de la persona porque la quieren como explotar laboralmente.
y uno tiene que aceptarlo hasta cierto punto porque no tienes papeles. Pues entonces, bueno, uno de mis objetivos cuando llegué aquí siempre fue el dinero que iba ganando, limpiándolo y borrando hasta poder sacar mis papeles y estar legal en este país. Yo me fui de Venezuela en el 2017. En ese año hubo unas protestas muy fuertes contra el gobierno y yo estaba solo. Mi pareja, la que es ahorita mi esposa, ella se había ido para Ecuador unos meses antes. Mi mamá estaba en Canadá y yo estaba solo en Venezuela y me encontré en medio de esas protestas. Fueron unas protestas muy fuertes. La zona donde yo vivía se convirtió prácticamente en una zona de guerra. Decidí escapar para Ecuador. Tuve que agarrar un autobús porque el aeropuerto de Caracas no estaba funcionando. Y tuve que agarrar un autobús hasta otro aeropuerto en una ciudad del oriente de Venezuela donde las cosas estaban un poco más tranquilas y los vuelos estaban funcionando. Y entonces allí me fui para Ecuador. Y desde ahí he empezado a girar el mundo. He estado en 4 países desde ese entonces. Y bueno, de verdad que fue muy fuerte. Yo, digamos, antes de haberme escapado de Venezuela, el chavismo afectaba mi vida diaria, pero ese fue la peor experiencia que tuve, ¿no? Estuve en Ecuador, después estuve en Canadá, y ahora estoy en Italia. Estuve también un tiempo en Estados Unidos. Extraño mucho a mi familia, mis hermanos están allá, mis sobrinos están allá. Lamento que mis sobrinos no hayan tenido las mismas oportunidades que yo estuve de estudiar en universidades públicas y gratuitas como las venezolanas, como universidades muy buenas y que en su momento tuvieron mucho prestigio. Entonces eso también, eso lo afecta a uno, porque uno vive aquí, pero el corazón lo tienes allá. Y ves cómo tu familia está pasando trabajo. Yo a veces siento que me gustaría irme para mi casa y estar allá apoyando a mis hermanos, no sé, me siento mal de estar yo bien y que mis hermanos no estén bien. Es una situación muy dura para uno vivir, vives con el corazón partido. Actualmente, el número de venezolanos en el exilio por causa del chavismo alcanza los 6 millones. En los Estados Unidos son 323,000 que viven bajo el estatus protegido temporal conocido como TPS, por siglas en inglés. Ellos están aquí por la situación que sufre su país. Muchos de ellos desearían regresar para poder ver a sus familias. Pero el gran problema es que bajo el TPS, los venezolanos no pueden aspirar a la ciudadanía. Tristemente, se encuentran en un dilema muy difícil, ya que no pueden llamar a Estados Unidos su país, ni pueden regresar a Venezuela. No puedo creer que esté esto pasando otra vez con TPS. ¿Qué pasa, amiga? ¿Por qué lloras? Acabo de escuchar la decisión de la Corte Suprema en el caso del Sánchez versus Mayorkas, donde dice que no puedo cambiar mi situación migratoria desde el TPS. Esto significa que no hay camino para que me convierta en un residente permanente. Perdón, no entiendo. ¿Qué es TPS? TPS es un estatus asignado a individuos que no pueden regresar a su país por algunos motivos específicos. Con TPS, una persona puede obtener un permiso de trabajo y está protegido de la deportación. Se parece un poco a DACA, pero el TPS solo aplica a personas de ciertos países escogidos por el presidente. El caso más reciente es Venezuela, que fue añadido a la lista por Biden. Gracias por explicarme. Ahora entiendo un poco más. ¿Y cómo son impactados ahora los recipientes del TPS con la decisión de la Corte Suprema? Los jueces dijeron que el TPS no da derecho a un estatus legal permanente, a menos que la persona esté aquí con una admisión legal. ¿Y eso qué significa? Y significa que quienes ingresaron legalmente al país como estudiantes o turistas y tienen TPS pueden solicitar a una tarjeta verde, pero lo mismo no es cierto para aquellos que entraron ilegalmente. No sé cómo te puedo ayudar, pero te puedo referir a la Oficina de Servicios para los Estudiantes Indocumentados en nuestra universidad. ¿Podemos ir ahora juntas si quieres? Gracias, amiga, te lo agradezco.
Sí, todavía hay en Venezuela una minoría que apoya a Maduro. Muchas vienen porque apoyaban a Chávez y en algún momento Chávez, antes de morir, les hizo jurar que el apoyo que le tenían a él ahora se lo iban a tener a Nicolás Maduro, y hay muchas personas que mantuvieron su palabra, pero estas personas sobre todo son de, vamos a decir, de clases sociales humildes, bajas, que recibieron algún tipo de beneficio por parte del gobierno, bien sea que le adjudicaron una casa, que le regalaron algún tipo de electrodomésticos o que les dieron dinero. O sea, han comprado conciencia en muchos de los casos, y otros sí son personas que, como tenían un amor y una obsesión así súper grande por el chavismo, se han mantenido con el madurismo. Entonces no se puede decir que el rechazo hacia Maduro es del 100%, pero sí una inmensa mayoría de los venezolanos rechaza su gobierno, su gestión y todo lo que ha pasado durante los últimos años. Es una pregunta muy difícil porque creo que una persona no puede cambiar la historia. Yo no pienso, digamos, a pesar de todo lo que viví, no soy una persona violenta, no soy una persona que cree en la violencia, pero lamentablemente pienso que la única salida para Venezuela va a ser esa, va a ser un movimiento violento, va a ser una confrontación civil, quizá hasta internacional, porque ya todo lo que se podía hacer de la forma pacífica, de la forma electoral, de la forma democrática, ya se hizo y no funcionó. Yo como una sola persona creo que no pudiera cambiar la historia, ni yo ni ninguno. Después de 22 años de chavismo, ¿qué esperanza queda para los venezolanos? Escuchamos que ciertos venezolanos han concluido que la vía pacífica no traerá el fin de la dictadura. El cambio de gobierno es tan necesario que la violencia se está considerando cada vez más. A mí me gustaría que la gente supiera que es una situación compleja, que no se puede medir o que no se puede considerar desde las categorías políticas de la vida política de Estados Unidos. Muchas veces leo en redes sociales personas en Estados Unidos que apoyan al gobierno, que apoyan a Maduro, y lo hacen desde su perspectiva o desde sus categorías políticas del país, digamos, de Estados Unidos. Pero la realidad es que la situación en Venezuela es muy compleja y tiene muchos factores históricos, muchos factores económicos, muchos factores sociales que no permiten simplificarlo de la manera en que le gustaría a la opinión pública mundial. No es un conflicto de izquierda o derecha, es mucho más profundo. Es un conflicto histórico entre militarismo y democracia. Sí, es un fenómeno muy complejo. Lo que a mí me gustaría que la gente comprendiera es que siempre se puede opinar, pero hay que conocer bien el contexto y las circunstancias particulares de la situación política en Venezuela, porque no es una situación que no entra dentro de los parámetros normales de la política occidental o dentro de los cánones políticos de Occidente. Yo creo que eso es lo que me gustaría decir sobre eso. Mira, yo quiero, lo que siempre les digo a todos los americanos es, lo que yo quiero que el público de Estados Unidos sepa es que no den lo que tienen, no den sus libertades, no den sus instituciones, no den lo bueno que tienen como país por sentado. No sean personas reaccionarios, no se enamoren de las ideologías ni de personas carismáticas, sean del bando que sean, porque todas las sociedades tienen problemas. Y antes de enfocarnos en alguna ideología o casarnos de que yo soy esto, yo soy aquello, lo importante es podernos sentar en una mesa, no importa nuestro color de piel, no importa nuestra religión, sentarnos en una mesa y hallar soluciones prácticas a esos problemas, porque eso es lo que hace a los países grandes. El chavismo llegó prometiendo ser la cura de una enfermedad
Y como te digo, fue peor la cura que la enfermedad. Convirtieron a uno de los países más ricos de Sudamérica en un país con pobreza crítica en un lapso de menos de 20 años. Entonces, por eso yo les digo, o sea, la gente no tiene que creer en Mesías, no tiene que creer en salvadores. Tenemos que escoger a nuestros líderes de una forma que podamos ver cuál es tu resumen, qué has hecho tú antes, cuál es tu trayectoria, tienes ética, eres una persona honesta. Y lo importante, no perder ese derecho a decir no estoy de acuerdo. Porque el día que pierdan ese derecho es el día que se pierden como sociedad. Entonces, eso es lo principal que quiero que el público de Estados Unidos sepa de la experiencia venezolana, de que valoren lo que tienen y defiéndanlo. Nosotros no tenemos las respuestas, pero sí sabemos que educarnos sobre la situación venezolana es el primer paso para ayudar. Es importante escuchar directamente de los venezolanos mismos y destacar sus voces en nuestras conversaciones sobre Venezuela. Agradecemos a todos los venezolanos que han compartido su tiempo y sus experiencias con nosotros. No es fácil hablar sobre una dictadura, así que para nosotros que vivimos en una democracia, es aún más importante usar nuestras voces para apoyar a los venezolanos. Había una vez, mi querida nación, donde éramos libres con educación. Podíamos hablar sin ser juzgados y ahora nos sentimos más alejados. Pero ya tuvimos bastante, hay que marchar. No nos rindamos, hay que luchar. Suban el volumen, manos hacia el cielo, no nos quedemos en el encierro. Ya nos levantamos, hay que tener fe, felicidad ya viene, no hay que correr. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Veces has pensado, hay que cambiar, convertir palabras en un plan, abrir estas puertas de la jaula nacional, abrir nuestras alas a paso universal. Pero ya tuvimos bastante, hay que marchar. No nos rindamos, hay que luchar. Suban el volumen, manos hacia el cielo, no nos quedemos en el encierro. Ya nos levantamos, hay que tener fe, felicidad ya viene, no hay que correr. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Quiten la cinta de mi voz, los lápices escriban, el mundo nos ve, hay que tomar acción, juntos, todos, a la liberación. Suban el volumen, manos hacia el cielo, no nos quedemos en el encierro. Ya nos levantamos, hay que tener fe, felicidad ya viene, no hay que correr. La libertad,
Oprimidos te vemos, silenciados te vemos, deprimidos te vemos, justicia te vemos. El mundo está contigo.